Muy buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Cálculo Vectorial. Espero que hasta el momento se estén entendiendo bien todas las clases. Cualquier observación, recomendación la pueden hacer en los comentarios y se les agradece que estén aquí. La clase de hoy es sobre el tema de gradiente, eso es lo que sigue en la descripción del folleto. Todo esto que está acá es lo que ya vimos. Toca el tema de gradiente. El concepto de gradiente es un concepto que se usa bastante, tiene ciertas aplicaciones. Vamos a tratar de revisarlo detalladamente, pero es fácil. Dice gradiente. Sea f una función que pertenece a un conjunto U, su conjunto de los Rn, entonces R sea una función escalar, que es una función diferenciable. Entonces esta función tiene que ser diferenciable. Se define el vector gradiente de f en x sub 0 denotado por delta f de x sub 0 o gradiente de f de x sub 0, como el vector de Rn es un vector. Está compuesto, como pueden ver aquí, por las derivadas parciales de la función. La función derivada respecto a x, derivada respecto a x2, respecto a x3 y hasta x sub n, y luego se evalúa en el punto x sub 0. Cada una de estas x sub 1, x sub 2, x sub 3 son las variables del vector de la función. Es como que aquí estamos hablando de que la función depende de x1, de x2, de x3. Obviamente ya en la práctica sería la derivada de la función respecto a x, la derivada de la función respecto a y, la derivada de la función respecto a z y así sucesivamente. Y aquí nos plantea un pequeño ejemplo que está bastante sencillo, pero igual lo vamos a resolver. Coméntenme qué les está pareciendo el curso, cómo les va en la universidad, si están estudiando o si están de vacaciones y desean prepararse para antes de empezar el semestre. Bueno, aquí está la función. La función f de x, y es igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Esa es la función. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, tal y como nos lo indica aquí el folleto, es encontrar el gradiente, y el gradiente se define, el gradiente en el punto se define como la derivada de la función respecto a x y la derivada de la función respecto a y luego se evalúa en el punto. En este caso el punto es 0,0. Entonces si yo derivo esto respecto a x, la derivada de la función respecto a x sería igual. Y tengo una función que es x menos 1 al cuadrado. Entonces sería 2 por x menos 1 y 2 menos 1, que sería 1. Esto es igual a 2 por x menos 1. Y la derivada de la función interna, que es x menos 1, si yo derivo x respecto a x sería 1. Y si derivo el menos 1 sería 0, porque es una constante. Entonces me quedaría solamente 2 por x menos 1. Luego obtengo la derivada de la función, lo voy a hacer más acá, la derivada de la función respecto a y, porque esta función depende de dos variables, de x y de y. Lo mismo, derivo la función respecto a y, vendría a ser 2 por y menos 1 elevado a la 2 menos 1, porque estoy derivando primero la función externa, luego por la derivada de la función interna, que sería y menos 1, como la estoy derivando respecto a y, se hace 1. Y el menos 1, que es una constante, se hace 0. Entonces me quedaría 2 por y menos 1 elevado a la 2 menos 1, que es 1 por 1. Me quedaría esto. Entonces ya tengo lo que vendría a ser la derivada de la función. Entonces lo ubico aquí en el vector. Sería 2 por x menos 1, 2 por y menos 1. Y luego esto tengo que evaluarlo en el punto 0,0. Para evaluarlo en el punto 0,0 tendría 2 por 0 menos 1, 2 por 0 menos 1. Sería 2 por menos 1 menos 2, y 2 por menos 1 menos 2. Y entonces me dio esto, que es justo lo que está acá arriba. ¿Ven? Así de sencillo es resolver lo que es el gradiente, ¿sí? Solo tienes que derivar la función respecto a cada una de sus variables y luego que derivas evalúas en el punto. Ya, vamos a ver qué más dice el folleto. Ya, ahora vamos a tocar
este tema, el tema de gradiente y derivada direccional. Se ve complicado, pero van a ver que sí lo van a entender. O sea, para entenderlo tienen que ver el video anterior, porque ya van a ver que esto está tocando un tema de una demostración que vimos la clase pasada. Primero partamos primero de esta parte. Esto que está aquí, a ver, aquí dice gradiente y derivada direccional. Vamos a analizar el gradiente con la derivada direccional. Ya saben que la derivada direccional es cuando la derivada está tocando una dirección en específico. Se usan vectores unitarios. Eso ya lo hemos visto antes. Esta expresión que está aquí, la primera que se plantea en esta especie de demostración, es la expresión para el residuo. Ya esa expresión, ¿de dónde sale? Vamos al folleto. Obsérvenla bien. Obsérvenla bien. Vamos al folleto. Y eso lo vimos en la demostración anterior. Más acá. Más arriba. Aquí. Cuando nosotros vimos este tema, que fue el tema de diferenciabilidad, y yo expliqué esta demostración, enfóquense en esta parte que dice A1 y que dice A2. Se dan cuenta que A1 y A2 son respectivamente A1 igual a la derivada parcial respecto a X y A2 igual a la derivada parcial respecto a Y. Si eso tú lo reemplazas en la expresión de acá, esta, reemplazas A1 y A2 por la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto a Y, vendría a ser lo mismo que está acá. Esta misma expresión. Esto es A1 y esto es A2. Es la misma expresión. ¿Se dan cuenta? F de X sub 0, Y sub 0 más H1 H2 menos F de X sub 0, Y sub 0 igual a A1 por H1 más A2 por H2 más el residuo. Ya, entonces de ahí es donde nace esa expresión. Y esto aquí yo ya lo expliqué en la clase pasada, así que revisen los videos pasados para que vean el tema de diferenciabilidad, para que vean de dónde sale esa ecuación y entiendan esa demostración. Y entonces de ahí se está partiendo el tema de acá, que es gradiente y derivada direccional. Ahora dice, observe que H1 la podemos definir como observe que H se la puede definir como H1, H2. Eso es porque H es un vector. Lo podemos expresar como H es igual a la norma de H por el vector unitario, donde U es un vector unitario. Ya lo que se está haciendo es expresar al vector H como un vector unitario. ¿Para qué? Para poder aplicar la derivada direccional. ¿Ya? Luego, suponga que la norma de H es igual a H y que U es igual a U sub 1, U sub 2. O sea, el vector unitario lo están desglosando. Entonces H se lo puede representar de esta forma. Entonces esta expresión que está aquí, lo que se le ha hecho es luego aplicar límite. Aquí está el límite cuando H tiende a 0 y se la divide para H. Se la divide para H. Entonces esta expresión que está aquí, se le ha aplicado el límite y se la ha dividido para H toda la expresión. Ya, luego de eso, déjenme analizar un poco más. Y aquí revisando podemos observar lo siguiente, que los cambios que se hicieron aquí, fíjense en esta parte, voy a sombrearlo de otro color, verde. Aquí tenemos un H por U, que es el vector H por su componente unitario. Antes en la expresión original teníamos H1 por H2, o sea, lo que ha hecho es que el vector H por U, lo que antes estaba representado por H1, H2, ha hecho ese reemplazo. ¿Ya? Eso es lo que se ha hecho, porque ahí de aquí para acá es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto también es lo mismo. También es lo mismo, es lo mismo y es lo mismo. Y aparte se ha dividido todas las expresiones para H, para H, para H, para H, y se ha aplicado el límite cuando H tiende a 0 en todas las expresiones. Sería solamente en esta y en la de acá. Ya,
Eso es lo que se ha hecho. Se ha reemplazado el vector h1 por h2, o sea, el vector h1, h2 por su representación en vector unitario. Ya. Ahora dice, si f es diferenciable, entonces el límite cuando h tiende a 0 de r sobre h debe ser 0. Eso ustedes ya lo... Bueno, aquí no lo dice, pero eso ya lo habíamos tocado en la clase pasada. Habíamos llegado a la conclusión de que para que la función sea diferenciable, esto tiene que hacerse 0. Entonces esto de aquí no va. Entonces hasta ahí, esa es la primera parte de la explicación de la demostración. ¿Qué más dice en el folleto? Regresemos otra vez donde estábamos. Derivada direccional. Hasta donde nos quedamos, con lo cual resulta. Ya. Hasta aquí. Esta es la siguiente parte, antes de llegar al ejemplo. Ya, como lo mencioné hace un momento, comparan la parte de acá. Esto aquí se hizo 0, se hace 0 para que se cumpla la definición de diferenciabilidad y solo te quedaría el límite, vendría a ser toda esta primera parte que está antes del... sería todo esto, lo que está antes del igual a la derivada parcial por nu sub 1 más la derivada parcial con respecto a y por nu sub 2, que vendría a ser esto de aquí con esto de acá. Ahora, ¿por qué se los reemplaza porque está por nu sub 1 y por nu sub 2? Vamos haciendo el análisis para revisar por qué está aquí abajo por nu sub 1, esto por nu sub 1 y por nu sub 2. Ya, eso vendría a salir de lo siguiente. Nu sub 1 tiene que ser igual a h1 sobre h para que pueda reemplazar esta parte. Y nu sub 2 tiene que ser igual a h2 sobre h para que pueda reemplazar esta otra parte. Entonces, para que eso sea posible, tendría que ser que h1 sea igual a nu sub 1 por h, o decir lo mismo que h1 sea igual a h por nu sub 1, y que h2 sea igual a h por nu sub 2. Entonces, esto, ¿de dónde nace? De la propia definición de vector unitario, que vendría a ser de esta parte de acá. Porque si yo rompo esto de aquí, yo tendría que h por nu sub 1, y h por nu sub 2, ¿verdad? Y eso lo que me estaría dando, lo que estaría haciendo es descomponer este vector h en sus componentes h1 y sus componentes h2. O sea, nace de la explicación de vector unitario, de la definición de vector unitario. Entonces, por eso nosotros podemos reemplazar este h1 sobre h y este h2 sobre h por nu sub 1 y por nu sub 2, por las asunciones de vector unitario que hicimos más adelante, hace un momento. Lo explico de otra forma. Es como que esta expresión que está aquí, h igual a h por nu sub 1, nu sub 2, ustedes descompongan el h en sus componentes h1 y h2. Y aquí rompan paréntesis y tuviesen h por nu sub 1, y h por nu sub 2. Entonces al establecer la igualdad, tendrías que h1 es igual a h por nu sub 1 y h2 es igual a h por nu sub 2. Y por esa razón tú puedes reemplazar, en este caso, h1 sobre h. De aquí despejas nu sub 1. Tendrías h1 sobre h igual a nu sub 1 y acá despejas nu sub 2. Tendrías h2 sobre h igual a nu sub 2. Entonces, por esa razón tú puedes reemplazar esto por nu sub 1 y esto por nu sub 2. Y eso es lo que tú tienes acá. Ya, y como lo había dicho, esta expresión de aquí, la que voy a resaltar ahorita, esta se hace 0 para que se cumpla la definición de diferenciabilidad. Si no saben a qué me refiero con la definición de diferenciabilidad, tienen que ver el video anterior,
o el que está más atrás. Porque ahí cuando hablo de la demostración de diferenciabilidad explico por qué se tiene que hacer 0 esto para que se cumpla la definición de diferenciabilidad. Ya, entonces tenemos esta expresión. Y esta expresión es lo siguiente. Todo esto que está aquí es la definición de derivada. Todo esto es la definición de derivada por límite. Entonces por eso se reemplaza por la derivada o la derivada de la función en el punto x0, y0 con la derivada direccional con el vector new, porque estamos usando el vector new. Y esto de acá, si te dan cuenta, es la derivada parcial de la función respecto a x y la derivada parcial de la función respecto a y, lo que vendría a ser igual al gradiente. Porque recuerden que cuando vimos el gradiente ¿qué era? Acá arriba, el gradiente son todas las derivadas parciales. Aquí está en forma de vector. Entonces, por esa razón, yo puedo reemplazar esto y esto por el gradiente producto punto con el vector new. Porque es lo mismo que si yo hago esto, voy a llegar a lo de acá. Ya, entonces, hasta esa definición hemos llegado con respecto a la derivada, al gradiente con la derivada direccional. Que es el tema que estamos revisando ahorita. Gradiente y derivada direccional. Entonces, espero que lo que he explicado esté lo suficientemente claro. Y si no lo entienden, tienen que revisar la definición de diferenciabilidad que vimos en la clase pasada. De verdad. Ya, entonces vamos nosotros a revisar ahorita este otro ejemplo. ¿Qué dice este ejemplo? Este ejemplo dice lo siguiente. Si desea esta función hallar el gradiente direccional de la función en el punto 1,2, donde el vector new es tanto, ya te dan el vector new. Ya, entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Aplicar la definición. Es justo lo que se está haciendo. El gradiente direccional con respecto al vector new de la función en el punto 1,2 es igual a sacar el gradiente de la función en el punto 1,2 y hacer producto punto con el vector new. Entonces procedemos a sacar el gradiente de la función en el punto 1,2. Ya sabemos que es igual a la derivada de la función respecto a x, la derivada de la función respecto a y. Entonces la derivada de la función respecto a x, esta es la función, sería 2x, y respecto a y sería 2y. Nada más. Si como aquí es respecto a x, la y se hace 0 porque es como constante, y lo mismo pasa en el segundo término. Ya, y esto lo evalúa en el punto, que en este caso el punto es 1,2. 1 para x sería 2 por 1, 2, y 2 para y, 2 por 2 son 4. Entonces ya tengo el punto, que vendría a ser el gradiente. Entonces ese gradiente, yo tengo que hacerle producto punto con el vector new. Tengo que definir ese vector new primero. El vector new ya me lo están dando. Este de aquí. Entonces eso lo ubico. 2,4 producto punto con la raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ya saben cómo es producto punto. Multiplica este por este. 2 por raíz de 2 sobre 2 más este por el de acá. 4 por raíz de 2 sobre 2. Se simplifica este con este, te quedaría raíz de 2 más mitad de 4, 2. Más 2 raíz de 2 vendría a ser igual a 3 raíz de 2. Que vendría a ser justo lo que está aquí. Ya, vieron que es sencillísimo. O sea, no hay que darle muchas vueltas. Ese fue el primer ejemplo. Vamos con el siguiente. Creo que sí, propiedades de gradiente sí alcanzamos a ver. Ya veamos este ejemplo de acá. Ya. Entonces tenemos este ejemplo, tenemos la función f de x, y
que es igual al seno de x cuadrado más y al cuadrado. Nos dicen hallar la derivada de la función f en el punto, nos dan un punto en dirección que va desde el punto allá. Nos dan dos puntos aquí. En la dirección que va desde este punto al punto. Entonces tenemos dos puntos aquí. Un punto inicial y un punto final. El punto inicial es 1,1 y el punto final es 3,2. Cuando tú tienes esto, te están diciendo que tú tienes que definir el vector a partir de esos puntos. Y el vector siempre se define como punto final menos el punto inicial. El punto final en este caso es 3,2 menos el punto inicial que es 1,1. Entonces tu vector sería 3 menos 1, 2 y 2 menos 1, 1. Veamos que esté en lo correcto. 3 menos 1, 2 y 2 menos 1. Ya, este vendría a ser nuestro vector en la dirección que nosotros queremos. Pero ese vector nosotros tenemos que definirlo como un vector unitario. Para hacer eso necesitamos obtener la norma de dicho vector. La norma. Y la norma, ¿cómo sería? La raíz cuadrada de su componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado. Este es su componente en x y este es su componente en y. Vendría a ser la raíz de 2 por 2 son 4 más 1, la raíz de 5. Entonces mi vector unitario estaría definido como 2 sobre la raíz de 5, 1 sobre la raíz de 5. Entonces, como pueden ver, lo diferente de este ejercicio es que nos tocó a nosotros a partir de dos puntos, un punto inicial y un punto final, definir el vector unitario. Esa es la diferencia. Ya, entonces una vez que ya tenemos el vector unitario, ya sabemos qué tenemos que hacer. Obtener la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Es decir, obtener el gradiente de la función en el punto. En este caso, hallar la derivada parcial en el punto allá. Ojo que la derivada parcial es en este punto, en el punto 1.9. Eso nos dice textualmente aquí, hallar la derivada de f en el punto. Pero para obtener para la dirección sí teníamos que armar con este punto y el de acá el vector unitario. Ya. Entonces en el punto 1.1. Entonces tenemos la derivada de la función respecto a x, la derivada de la función respecto a y. Entonces empezamos a derivar. La función es esta que está aquí. La derivada de la función respecto a x sería la derivada del seno, que es el coseno de x cuadrado más y al cuadrado. Luego por la derivada de la función interna respecto a x sería 2x, coma. Luego la derivada de la función respecto a y sería la derivada del seno, que sigue siendo el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego la derivada de la función interna respecto a y, que sería 2y. Entonces ya tenemos eso. Luego tenemos que evaluarlo en el punto 1,1. Entonces esto vendría a darnos ¿cuánto? Sería el coseno de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, el coseno de 2 por 2x, coma. Acá sería el coseno de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sería mismo el coseno de 2, pero por 2y. Entonces el gradiente de la función en el punto 1,1 vendría a ser igual a 2x por el coseno de 2, 2y por el coseno de 2. Perdón. Claro, también tenemos que evaluar aquí en x el valor de x, que es 1, y el valor de y, que es 1. Entonces ya no iría a esta x ni a esta y. Se sobreentiende que es 1. Ya. Entonces ese vendría a ser los valores del gradiente. Entonces procedemos a hacer el último paso, que vendría a ser hallar la derivada considerando el vector, hallar la derivada de la función considerando el vector unitario, que es hacer el producto punto del gradiente con el vector unitario u. Entonces hacemos el producto punto del gradiente con el vector unitario u. Esto vendría a ser igual 2 coseno de 2, 2 coseno de 2, producto punto con el vector unitario, que lo definimos acá, 2 sobre raíz de 5, 1 sobre la raíz de 5. Entonces multiplicamos. Sería por 2 por 2, 4.
coseno de 2 sobre raíz de 5. 2 por 2 son 4, coseno de 2 sobre raíz de 5, más acá, 2 por 1, 2, coseno de 2 sobre la raíz de 5. Y procedemos a sumar. 4 más 2 son 6, 6 sobre la raíz de 5 por el coseno de 2. Y es justo lo que tenemos aquí. Y eso vendría a ser. Veamos, vamos 26 minutos, dejémoslo hasta ahí el video y la siguiente clase continuamos con el siguiente tema, porque terminando este ejemplo vamos al siguiente tema, que es propiedades del gradiente. No es complicado, bueno, es poquito. Déjenme ver, propiedades del gradiente, solo es esto, ¿no? Este es el ejercicio que acabamos de hacer. Propiedades del gradiente son unas cuantas líneas y un ejemplo. Y se saltea. Vamos a verlo ahorita mismo. Propiedades del gradiente. ¿Qué dicen las propiedades del gradiente? El gradiente es un vector ortogonal a los conjuntos de nivel. El ortogonal, si no me equivoco, es que forma un ángulo de 90 grados respecto al conjunto de nivel. Y si no se acuerdan, no lo voy a explicar a fondo ahorita porque ya lo expliqué hace mucho tiempo. Los conjuntos de nivel eran como especies de curvas que se forman en la superficie. Entonces el vector gradiente debería ser un vector que es perpendicular a las curvas de nivel, ¿sí? Esto tiene muchas aplicaciones en la ingeniería, porque las curvas de nivel se pueden entender como, por ejemplo, los niveles de relieve de una superficie de terreno, las montañas, por ejemplo, para ver qué tan alta es una montaña, y el gradiente define otros valores como... No estoy muy seguro de poder decirles ahorita, pero tiene algunas aplicaciones. A eso es lo que se refiere la parte aquí que dice vector ortogonal a los conjuntos de nivel. Ya, de la igualdad de la derivada del vector nu de f de x0 igual al gradiente de f de x0 por el producto punto, tenemos lo siguiente. Ustedes saben que la definición de producto punto es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno de teta. Eso es lo que está haciendo aquí. Está cambiando la fórmula aplicando la definición de producto punto. Recuerden, la definición de producto punto, si tengo un producto punto A producto punto B, es la norma, espérense, es la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo teta que forma entre los dos. Y este es el vector A y este es el vector B. El ángulo teta es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Ya, acuérdense de eso. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. El producto punto lo está reemplazando por su definición, que es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo. Ahora, ¿esto para qué? ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Por lo siguiente. Si el gradiente y el vector unitario tienen la misma dirección, es decir, si el ángulo teta es 0, si los dos vectores, aquí tengo el gradiente y aquí tengo el vector unitario, y forman un ángulo teta de 0 grados, es decir, los dos están alineados. Los dos están en la misma dirección. ¿Qué significa eso? Yo tendría el coseno de 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué significa que si yo tengo el coseno de 0 es 1 y yo sé que la norma del vector unitario ¿cuánto es? Es 1. Yo tendría lo siguiente. Tendría que la derivada en el vector unitario u de la función en el punto x0, y sub 0 es igual a la norma del gradiente por la norma del vector u por el coseno del ángulo. Pero como me están diciendo que el ángulo es 0, el coseno de 0 se hace 1, y yo sé que la norma del vector unitario es 1, me quedaría solamente la norma del gradiente. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Que si el ángulo teta es 0, o sea, los dos vectores son paralelos, están alineados a la misma dirección, entonces esa derivada direccional te va a dar solamente el gradiente. Ya lo acabamos de explicar ahorita. Ahora, si el gradiente y el vector unitario tienen direcciones contrarias, es decir, uno tiene un ángulo de 180 grados, un ángulo de pi, entonces te va a dar que la derivada direccional es la negativa de la norma del gradiente. Eso también se explica fácil de esta forma. Lo voy a hacer acá abajo. Eso significa que el vector, digamos que el vector del gradiente viene para acá. Y el vector unitario viene para acá. Entonces, entre los dos forman un ángulo de
180 grados, que es igual a pi. Si tú aplicas la definición de la derivada de la función en el punto x sub 0, y sub 0, esto vendría a ser igual al gradiente, a la norma del gradiente, por la norma del vector nu, por el coseno del ángulo, ¿verdad? Esa es por la definición de producto punto, pero aquí tú tienes el coseno de 180 grados, o el coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. La norma del vector unitario es 1, por definición. Entonces te quedaría menos la norma del gradiente. Y eso es lo que te dice aquí el ejercicio. Que si tú tienes la derivada, la derivada direccional, perdón, el gradiente direccional de la función, y el ángulo que se forma entre el gradiente y el vector unitario es 180 grados, te va a quedar la negativa o menos el valor absoluto del gradiente de la función en el punto x sub 0. ¿Ya? Entonces eso creo que está más que claro. Y vamos a proceder a hacer el ejemplo para cerrar esta clase. Ya, a ver, el ejemplo que dice, suponga que la distribución de temperatura dentro de una habitación está dada por, y aquí tienes una función. Ya, por eso les decía, el gradiente es muy utilizado en la industria, en la ingeniería. Bueno, tal vez cuando les toque trabajar no lo van a ver tan de cerca, pero es importante tener esta noción. Por ejemplo, aquí nos están diciendo, se utilizaría más en el área de investigación. Nos están dando una función, x, y, z, que es igual a 5 más euler elevado a la x más 4y más z al cuadrado, donde x, y, z se definen a partir del rincón 0.0.0. Eso quiere decir que el punto de referencia vendría a ser ese. Ahorita voy a poner a cargar la computadora que se me está descargando. Ya. Entonces ese vendría a ser el punto de referencia. Eso es lo que quiere decir. Ya, en esta dirección aumenta la temperatura con la primera pregunta, ¿en qué dirección aumenta la temperatura con mayor rapidez? Y aquí vienen las propiedades del gradiente. Dice, la temperatura, lo va a resaltar, y eso deberían aprendérselo. La temperatura aumentará con mayor rapidez en dirección de su gradiente. Es decir, nosotros tendríamos que calcular el gradiente y evaluarlo en el punto, ¿sí? En el punto. Ahora la pregunta, ¿por qué lo vamos a evaluar en el punto 0.0.0? Porque como nos dice aquí, se mide a partir del rincón, va a ser nuestro punto de referencia, y al evaluarlo en el gradiente nos va a dar como una especie de vector, y es este valor. O sea, si yo grafico este resultado 1, 4, 0, como que yo tenga mi punto de referencia así, este es el rincón del que están hablando, 1 en x, 4 en y 0 en z. Significa que en esta dirección, considerando este nuestro punto de referencia, en esta dirección aumenta la temperatura más rápido. Eso es lo que significa. Ya, ahora vamos a resolverlo. O sea, está bastante claro, ¿no? Igual lo vamos a hacer. Entonces primero tenemos que calcular el gradiente. El gradiente de la temperatura es igual a la derivada de la función temperatura respecto a x, la derivada de la función temperatura respecto a y, la derivada de la función temperatura respecto a z. La derivada de la función temperatura respecto a x, aquí tengo la función. La derivada de 5 se hace 0 porque es una constante. Y la derivada de Euler es lo mismo. Euler elevado a la x más 4y más z al cuadrado. Luego tengo que hacer la derivada de la función interna. La derivada de la función interna, como estamos derivando respecto a x, la derivada de x es 1. Entonces ahí queda. Ahora la derivada respecto a y. La derivada de 5 como una constante se hace 0. Entonces sería Euler elevado a la x más 4y más z al cuadrado. La derivada respecto a la derivada de la función interna respecto a y sería 4, porque solo se derivaría este 4y,
y la derivada de 4y sería 4. Entonces ese 4 lo paso acá a multiplicar. ¿Ya? Coma. La derivada de la función respecto a z sería la derivada de 5, 0 porque es una constante y me quedaría euler elevado a la x más 4y más z al cuadrado. Y la derivada de la función interna, en este caso sería la derivada de z al cuadrado respecto a z, sería igual a 2z elevado a la 2 menos 1, que sería igual a 2z solamente. Entonces ese 2z lo paso a multiplicar aquí. 2z. Y ella tendría sacado el gradiente. Ya saben que las otras variables, la variable y y la variable x, no se las considera porque como estamos derivando solo respecto a z, se hacen 0, ¿no? Sus derivadas parciales. Y entonces nos tendríamos esta expresión. Y esa expresión nosotros tenemos que evaluarla en el punto que nos dice, que es el punto 0,0,0. O sea, al evaluarla en esos puntos tendríamos euler elevado a la 0 más 4 por 0 más z elevado a la 0, coma, 4 por euler elevado a la 0 más 4 por 0 más z elevado más 0 elevado al cuadrado, más 2z, 2 por 0 por euler elevado a la 0 más 4 por 0 más z elevado a la 0. Entonces aquí nos quedaría euler a la 0, 4 por euler a la 0 más 2 por 0, 0, 0 por euler a la 0. Euler a la 0 es 1. Nos quedaría 1, 4 por 1 es 4 y 0 por 1 es 0. Y ese es el resultado que tenemos aquí. Entonces en esa dirección es donde aumentará con mayor rapidez la temperatura. Aumenta en la dirección del gradiente. Entonces esa es la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda es ¿cuál es el valor máximo? ¿Cómo nosotros sacamos el valor máximo? Eso ya lo vimos aquí en la teoría. Subamos un poquito. Valor máximo, aquí dice, ¿sí ven? Valor máximo, máximo valor. Valor máximo es cuando el ángulo θ es igual a 0. Y en ese caso sería lo mismo que calcular el gradiente direccional de la función sea igual a la norma del gradiente. Entonces solo tienes que sacar la norma del gradiente en el punto x sub 0. Y ojo con esto. Como nosotros ya calculamos esto, que fue el gradiente en el punto, solo me faltaría sacarle la norma. Entonces a esto le saco la norma. Entonces para el literal B, la derivada de la función, el gradiente direccional de la temperatura en el punto 0,0,0 máximo, el valor máximo, es igual a la norma del gradiente de la temperatura en el punto 0,0,0. Solo le saco la norma. Sacarle la norma es la raíz cuadrada del 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Vendría a ser igual a 1 más 4 por 4, 16, sería la raíz de 17. Y es justo lo que está aquí. Ya. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Ya nos excedimos un poco. Y la siguiente clase vemos lo que continúa, que vendría a ser vectores normales y planos tangentes. Ya. Espero que se haya entendido todo. Espero haberme explicado bien, ¿sí? Y como suelo decir, si está en tus posibilidades poder colaborar con el canal, puedes hacerlo a través de este botón que dice gracias, o en el enlace que dejaré en la descripción del video para cualquier cosa, ¿no? Y como siempre digo, esfuérzate mucho, estudia bastante y nunca te rindas. Nos vemos.